Soy Alfredo de Mindalia y te doy la bienvenida al boletín de noticias para gente despierta. Hoy te voy a hablar de cómo una retirada de alimentos infantiles en España vuelve a poner en evidencia la fragilidad del modelo alimentario del que dependemos. De cómo en el Reino Unido se plantea implantar la identidad digital desde nuestro nacimiento y de cómo en Alemania se reabre el mayor debate sobre libertad de prensa desde la posguerra. También veremos juntos cómo la advertencia militar de Dinamarca por Groenlandia refleja un mundo cada vez más acostumbrado a usar la fuerza como mensaje político y a vivir la convivencia internacional desde la amenaza y no desde la cooperación, que es lo que se está viviendo en estos días. Comenzamos. En España, la retirada de lotes de alimentación infantil Nestlé expone la fragilidad de un modelo alimentario totalmente dependiente. En los últimos días, miles de familias en España se han visto obligadas a revisar envases, números de lote y de comunicados oficiales tras la retirada preventiva de varias fórmulas infantiles de Nestlé por una posible contaminación bacteriana. Una situación que no afecta a un producto cualquiera, sino a la alimentación de bebés, en una etapa en la que no existe margen de error. La alerta obliga a retirar los lotes afectados como medida de precaución y traslada de golpe a los hogares una responsabilidad que debería haberse resuelto mucho antes, dentro de una cadena industrial que presume de controles y trazabilidad y, por supuesto, de seguridad. Lo que este episodio deja al descubierto no es solo un fallo puntual, sino una dependencia extrema de un sistema alimentario en el que millones de personas ya no producen ni controlan lo que comen, sino que confían casi por completo en procesos industriales opacos y concentrados en pocas manos. Cuando algo falla en ese engranaje, aunque sea de forma limitada, la vulnerabilidad se vuelve inmediata y personal, porque no hay alternativa cercana, ni plan B, ni capacidad real de elección. Para muchas familias, la retirada de estos lotes no se vive solo como una alerta sanitaria, sino como la constatación de que incluso lo más básico, que es alimentar a un hijo, depende de decisiones tomadas muy lejos y de controles que solo se activan cuando el problema ya lo tenemos encima. Más allá del nombre de Nestlé, lo que queda en evidencia es un modelo de alimentación que ha sustituido la autonomía por la confianza obligada y que también nos obliga a los consumidores a ser la última barrera de seguridad, obligados también a vigilar alertas y comunicados para proteger lo que debería estar garantizado, que es la alimentación. Desde una mirada consciente se trata de abandonar la confianza ciega y asumir que la seguridad alimentaria en esta sociedad no es un hecho sólido, sino un equilibrio muy frágil que exige vigilancia constante, información clara y el derecho a cuestionar cuando lo que está en juego no es una marca, sino la salud y la vida en su forma más vulnerable. En el Reino Unido el debate está sobre el Documento Nacional de Identidad Digital Infantil, que abre una nueva frontera en el control de la identidad en el Reino Unido, porque ha salido a la luz que el gobierno estudia extender el sistema de identidad digital a los recién nacidos, una posibilidad que hasta hace poco parecía imposible, pero que ahora se discute como una opción real dentro de la agenda de modernización administrativa. No se trata de un ajuste menor, sino de un cambio profundo que afecta al momento mismo en el que una persona entra en el sistema, que es cuando nace, a través de los registros. La propuesta parte de la ampliación del actual marco de identidad digital, concebido inicialmente para facilitar trámites laborales y migratorios, y apunta a la creación de un identificador que acompañe al ciudadano desde el primer día de su vida, integrando datos administrativos y permitiendo su uso transversal en servicios públicos y privados. El argumento oficial, como siempre, habla de eficiencia, simplificación y seguridad, pero lo que se plantea en la práctica es que la identidad deje de ser algo que se ejerce y se construye con el tiempo para convertirse en un registro permanente gestionado desde arriba, sin posibilidad de consentimiento y con una trazabilidad que ya no empieza cuando somos adultos, sino en la misma cuna. Para las familias,
Esto significa que la relación entre el individuo y el Estado se redefine antes incluso de que exista conciencia de ella, normalizando que cada paso vital quede vinculado a un código digital centralizado. El riesgo no está solo en el uso actual del sistema, sino en su evolución previsible, porque lo que hoy se nos presenta como voluntario y limitado suele acabar siendo obligatorio y ampliado cuando la infraestructura ya está implantada y la resistencia social se ha diluido. En un contexto de creciente digitalización, vigilancia algorítmica y cruce masivo de datos, asignar una identidad digital a un bebé implica aceptar que su vida administrativa y potencialmente social queda condicionada por vida, desde el inicio de su vida, por decisiones políticas y tecnológicas que podrán cambiar sin que nosotros tengamos capacidad real de elegir. Desde nuestra mirada, el debate no debería centrarse en si la tecnología es útil o no es útil, sino en hasta qué punto una sociedad está dispuesta a renunciar a espacios de anonimato y desarrollo libre de nuestra vida a cambio de comodidad administrativa. Si cuando nacemos implica ya estar registrado, trazado y gestionado, la frontera entre facilitar la vida y controlar su existencia se vuelve peligrosamente fina. Y el problema deja de ser británico para convertirse en una señal clara del rumbo que están tomando las cosas y muchas democracias, o supuestas democracias, sin un debate público proporcional a la magnitud de lo que se decide. Y un caso claro también lo tenemos en Alemania, un proyecto de ley que reabre el mayor debate sobre libertad de prensa desde la posguerra. En Alemania ha estallado una controversia de gran calado tras conocerse un proyecto de ley que permitiría a autoridades administrativas registrar redacciones, medios de comunicación y plataformas digitales sin necesidad de una orden judicial previa, cuando se alegue un riesgo administrativo o un riesgo inminente. La iniciativa se presenta como una herramienta para combatir la desinformación, y reforzar la transparencia en el ámbito político, pero introduce un cambio profundo en el equilibrio entre poder ejecutivo, justicia y libertad informativa, en un país especialmente sensible a este tipo de derivas, por su propia historia, claro. La posibilidad de intervenir medios sin supervisión judicial inmediata rompe uno de los consensos básicos de la Alemania moderna: que el Estado no puede entrar en el trabajo periodístico sin garantías fuertes, porque ahí se protege no solo a los periodistas, sino el derecho de la ciudadanía a estar informada sin miedo. Más allá del texto concreto, lo preocupante es la lógica que introduce, al normalizar que se debiliten derechos fundamentales. En la práctica, una ley así no afecta solo a grandes redacciones, sino también a medios pequeños, periodistas independientes y proyectos críticos con el poder que carecen de estructura legal para resistir presiones administrativas prolongadas. El efecto real no suele ser el cierre inmediato del medio, sino algo mucho más silencioso: autocensura, menos investigación, menos protección de las fuentes y un periodismo más prudente cuando debería ser, por su propia naturaleza, incómodo. A ti que me escuchas en cualquier parte del mundo, en donde estés, la clave no es que pienses que se trata de un problema alemán, sino entender que este tipo de medidas suelen viajar, replicarse y adaptarse a otros países con argumentos similares. Cuando se acepta que la libertad de prensa puede suspenderse parcialmente en nombre de la seguridad o de la lucha contra la desinformación, el precedente queda creado. Lo que una persona puede hacer ante esto no es manifestarse a distancia ni tomar partido ideológico, creo yo, sino algo más básico y más eficaz: valorar y sostener el periodismo que incomoda, desconfiar de las leyes que prometen protegernos recortando derechos, y no normalizar que el control del relato sea presente o esté en todas nuestras vidas como una necesidad técnica inevitable. Defender la libertad de prensa empieza por no aceptar que se debilite en ningún sitio, porque cuando se erosiona lejos de ti, casi siempre acaba afectándote cerca. Nos vamos ahora a Dinamarca. La advertencia militar por Groenlandia alimenta la inquietud ciudadana en toda Europa y normaliza el uso de la fuerza como mensaje político, que es el que se está practicando hoy en día en distintos países.
En Dinamarca, la advertencia lanzada por el gobierno de que respondería militarmente si Estados Unidos despliega tropas en Groenlandia ha generado algo más que un cruce de declaraciones diplomáticas. Ha introducido esta inquietud entre toda la población europea y ha vuelto a colocar en primer plano una sensación que se repite cada vez con más frecuencia: la de vivir en un mundo donde la fuerza se utiliza como último aviso antes del diálogo. Aunque el conflicto se sitúa sobre un territorio remoto y estratégicamente codiciado, el mensaje que llega a la ciudadanía es mucho más cercano, incluso entre aliados históricos, Estados Unidos y Dinamarca. La convivencia internacional se está gestionando cada vez más desde la lógica de la amenaza y menos desde la cooperación. Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, se ha convertido en una pieza clave del tablero geopolítico por su posición en el Ártico, el deshielo, las rutas marítimas emergentes y su valor militar. Estados Unidos lleva décadas presente en la isla, pero el contexto actual es distinto, marcado por una carrera estratégica en la que cada movimiento se interpreta como una toma de posición frente a otros actores globales. En este escenario, la advertencia de Copenhague no se percibe solo como una defensa de la soberanía, sino como un síntoma de hasta qué punto la seguridad nacional se ha convertido en el argumento central que justifica casi cualquier decisión, incluso a costa de aumentar la tensión entre países que comparten incluso alianzas, valores y estructuras comunes. Para la población, este tipo de mensaje se traduce en un temor a un conflicto armado a gran escala y en una sensación persistente de fragmentación del mundo, donde cada nación parece mirar únicamente por la protección de sus propios intereses y ciudadanos, relegando a un segundo plano la idea de un bien común. El uso reiterado de este lenguaje militar como advertencia va calando poco a poco y normalizando la idea de que la fuerza es una herramienta legítima y necesaria para marcar límites, y desplazando la cooperación y la diplomacia. Lo que se resiente no es solo la estabilidad internacional, sino la percepción de convivencia en un planeta compartido y cada vez más dividido por fronteras endurecidas y por discursos que priorizan la seguridad sobre la responsabilidad colectiva. Lo relevante aquí no es posicionarse a favor de uno u otro actor, sino observar cómo este tipo de episodios van configurando un clima en el que la amenaza se vuelve cotidiana y la fragmentación se acepta como normal. Nuestra capacidad para no asumir este futuro como inevitable y para exigir a los gobiernos menos gestos de fuerza y más soluciones compartidas y mantener una mirada crítica ante la militarización creciente en todo el planeta es una de las formas de no renunciar a la idea de que nuestro mundo, pese a sus fronteras, sigue siendo un espacio común, cuya convivencia depende de algo más que de la capacidad de intimidar al otro. Llegados a este punto, lo que muestran las noticias de hoy no es una suma de hechos aislados. Todo ocurre en nombre de la seguridad y de la estabilidad, pero casi siempre dejando a la gente común fuera de la ecuación real de decisiones. El malestar que puede suscitar estas noticias y otras nace de la sensación de que el mundo se gestiona desde arriba, con una lógica de imposición, mientras se pide abajo, pues comprensión, paciencia y obediencia. Frente a este escenario, nuestra conciencia no consiste en reaccionar con miedo ni en elegir bandos de forma automática, sino en sostener una mirada lúcida que no normalice el abuso de poder y que no acepte que el sufrimiento cotidiano sea un precio que consideremos asumibles. Elevar nuestra mirada no es escapar de la realidad, es entenderla mejor para no quedar atrapados en ella. Y quizá ese sea hoy el gesto más necesario: no dejar que nos convenzan de que este es el único mundo posible, cuando en realidad lo que está en disputa es quién decide cómo debe ser y para quién. Y hasta aquí este boletín. Si todo lo que te he contado hoy te ha servido para entender mejor lo que está pasando y para mirar la actualidad con un poco más de claridad, compártelo, haz un comentario para darnos tu opinión y apóyalo con un like para ayudar a que este espacio llegue a muchas más personas. Porque los mensajes llegan lejos cuando los sostenemos entre todos. Gracias por estar ahí y gracias por continuar despiertos. En un mundo acelerado que parece girar cada vez más rápido,
descubrir tu propósito se vuelve esencial. Los días 15, 16 y 17 de enero, Mindalia reúne a especialistas de todo el mundo para ofrecerte respuestas profundas para tiempos extraordinarios. 3 días para aprender herramientas que te ayuden a superar desafíos, abrirte a nuevas oportunidades y alinearte con la energía de 2026. Recuerda quién eres. Recuerda tu misión. Para más información, escribe a congresos@mindalia.com o envía tu WhatsApp al +34 644 721 050. Te esperamos en Revela tu propósito en 2026. Un congreso de Mindalia.